Bien, pues vamos a la lección. Si notan, hay una frase, no frase, más bien en el versículo de la palabra del Señor, 2 Timoteo capítulo 4. Entiendan el contexto de Timoteo, que fue prácticamente casi, por decirlo así, un pastor que se dejó en Éfeso, y el apóstol Pablo le escribía para que él pudiera entender y pudiera cómo llevar la doctrina verdadera. En la segunda carta llama mucho la atención esta parte del versículo 13, capítulo 4, porque indica la manera de cómo un pensador, una persona que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir las cartas paulinas, que no, ya más o menos deben saber cuánto, eh, él le entregó esto por inspiración del Espíritu Santo. Dios le permitió escribir. Pero llama la atención el versículo 13, capítulo 4, dice ahí: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en Troas? Que una persona llamada Tico, un joven, se durmió porque el apóstol Pablo había predicado hasta medianoche. ¿Cuántas horas llevan aquí del instituto, no? De las 9 de la mañana. Ya son las 4 de la tarde y ustedes le están dando. Imagínense hasta la medianoche. Y si van a quedar con la frente marcada cuadrada en la mesa del cansancio. Pero imagínense que esta persona se durmió, pues, y bueno, cayó, y el del tercer piso, dice la Biblia, y quedó muerto, dice la Biblia. Bueno, el apóstol Pablo, bueno, el Espíritu Santo, Dios, pudo intervenir por el apóstol Pablo y resucitó. Bueno, allá él dejó en la casa, en Troas, en la casa de Carpo, unos libros. Y también dice que dejó unos pergaminos. ¿Por qué el apóstol Pablo le interesaba los libros y los pergaminos? ¿Qué me puede responder? ¿O qué se les ocurre? ¿Por qué el apóstol Pablo le interesaba los libros? ¿Y qué libros? No dice. Y también los pergaminos. Una persona que llegó hasta el tercer cielo. Una persona que vio la gloria del Señor. Cuando se le apareció, dice que quedó ciego. Una persona que había sido resucitada. Tantos naufragios que en la historia nos menciona. O sea, todo lo que el apóstol Pablo, no voy a hablar de él. Pero como él, siendo él un apóstol del Señor, él le interesaba los libros y los pergaminos. El apóstol Pablo nunca dejó de estudiar. Él nunca dejó, dice, mayormente los pergaminos. Me interesa lo que, lo que tenía en ese momento, lo que era el Antiguo Testamento. Entonces, siendo nosotros instruidos por el Espíritu Santo cada día, y ustedes también, respecto a cada tema, cada materia que se le está dando en el Instituto Bíblico Superior Teológico, ¿cuánto más ustedes se esfuerzan por hacer estas tareas o sus devocionales? Ok, ¿quién no hizo su tarea? Una pregunta, ¿no? No van a responder, porque usted me puede dar un sinfín de excusas, sinfín de cosas a la persona que no hizo su tarea. Entonces, tenemos un mes, cada mes nos preparamos para estar acá y para compartir la palabra del Señor. Cuán importante debe ser para nosotros poder estudiar también la Biblia. El esfuerzo que hace cada profesor, el esfuerzo que hace cada uno de ustedes, de lo lejos que viene, de lo temprano que hace. Yo sé que muchos esta semana se acostaron hasta tarde haciendo tarea. Algo que tenían 3 semanas para hacerlo, porque recibí muchas llamadas. Pero así dicen, por eso que no somos conocidos, así son los panameños, dicen. Todo para última hora. Pero el punto es de 2 Timoteo 4:13, que si el apóstol Pablo le interesaba los libros y los pergaminos mayormente, ¿cuánto más vemos aquí un ejemplo de estudiar la palabra de Dios? Entonces, a mí, en lo personal, yo sé que a cada profesor, mejor que nos preguntara una vez dado la tarea la primera semana. Y así usted se despreocuparía por todo lo que viene.
Pero es muy importante que cada uno de nosotros le metamos mente al estudio de la palabra del Señor. Entonces, en las preguntas que había acá, en la primera, que era la definición de la síntesis del Antiguo Testamento, vamos a seguir ampliándola más aquí en el segundo punto. Dicho esto, nos llevó 10 minutos para decirle esto, porque la lección 2 del Antiguo Testamento, la síntesis, vamos a ver las lecciones. Primero vamos a completar la definición del término Antiguo Testamento y vamos a estar viendo más acerca de esto. Vamos a completar el esquema de la división del Antiguo Testamento. Yo les había dicho una tarea en otra materia que tenían que aprenderse desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo el que no ha hecho, ya sabe, mañana en la materia. Y las preguntas de la lección 1, el propósito del estudio de sintético del Antiguo Testamento. ¿Quién me puede responder? Dos voluntarios. Si hicieron la tarea, le va a ser fácil. ¿Cuál es el propósito del estudio sintético del Antiguo Testamento? El tema central de la Biblia, ¿cuál es? La redención en Cristo, correcto. Bien, dicho esto, entonces un testamento es considerado un pacto. Un testamento es considerado un pacto y la Biblia presenta dos. Recuerden que, ¿cuáles son? El Viejo y el Nuevo Testamento. Por eso hay dos materias, síntesis del Antiguo Testamento y síntesis del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es? Es un acuerdo que Dios ha hecho con el hombre y que también Él promete tratar con él. De una manera, como lo estableció en su palabra. Y durante el periodo, y durante el tiempo y el periodo señalado. O sea, Dios, aquí tenemos el canon bíblico, por eso que es síntesis del Antiguo Testamento, porque antes no había el canon, no estaba completo. Y eso más adelante lo vamos a ir viendo también. Entonces comienza del libro de Éxodo, el viejo pacto. ¿Por qué comienza desde Éxodo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo comienza? Mira lo que es el pacto, un acuerdo que Dios hace con el hombre. Y le dice, voy a estar con ustedes, pero le da la manera cómo lo va a hacer. ¿Por qué inicia en Éxodo? ¿Por qué? Porque promete bendecirles si ellos guardaban la ley que él mismo había entregado y decretada por medio de Moisés. O sea, es donde Dios establece el acuerdo entre el hombre. En este caso fue con el pueblo de Israel. Y le dice, estas son las bendiciones, estas son las maldiciones, estos son los 613 mandamientos que fueron desarrollados, pero todo inicia en el Éxodo. Entonces, un decreto de Dios son cosas que Él ha dispuesto. Recuerden, sus propósitos declarados. También, Él conoce y Él ha organizado. O sea, Él todo lo tiene preparado, desde siempre. Entonces, ¿cómo va a ocurrir? Y Él todo lo sabe. ¿Sí? Entonces, es muy importante que son cosas que Dios ha dispuesto. O sea, Él, ¿quién puede decir o cómo podemos decir sin esto que nosotros conociéramos a Dios? No hay manera. Más adelante vamos a estar desarrollando también. Entonces, Hebreos 6:17, ¿alguien sabe qué es inmutable? Porque hay dos veces que menciona la promesa, dice, heredó la promesa de la inmutabilidad. Y dos cosas inmutables, que no cambian. Ese es inamovible también, ¿no? No va a cambiar. Entonces, aquí se de la promesa la inmutabilidad, o sea, que no va a cambiar el consejo que interpuso, el consejo interpuso juramento. Y Dios no miente. ¿Verdad? O sea, Él no podía jurar por alguien mayor que Él porque no existe, no hay. Y eso es lo que Dios nos ha dado, es un pacto. Entonces nos ha dado un acuerdo entre usted y Dios, entre yo y Dios, entre el hombre y Dios. Él es el dueño de la casa. Él mueve los cuadros como Él quiere. Él mueve el sillón como quiere.
Él hace las cosas como Él quiere. Y recuerden que Dios hace todo bien. Él nunca se equivoca y nunca se va a equivocar. Así que a nosotros nos compete es ver lo que dice la Biblia en su unidad, lo que enseña, para que podamos, aquí dice, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es Dios el que ha declarado todo, ¿no? en el pacto. Recuerda que Dios establece un acuerdo con el hombre. Y hay dos referentes a lo referente respecto a estos pactos, que son pacto y testamento. Entonces la lección anterior, recuerden la definición del Antiguo Testamento, ellos contribuyen al tema del tema central de la Biblia. Entonces los preparativos para el Redentor, que fue la tarea, y las profecías acerca del Redentor. Muy importante esto. Muy importante. Contribuyen al desarrollo del tema central de la Biblia. 2. Si usted no lo ve, usted lo tiene que encontrar. Los preparativos para el, ¿y cómo fueron los preparativos para el Redentor? Es la parte simbólica, ¿no? Exacto, lo que son los sacrificios. La parte simbólica, recuerden que ellos estaban viendo a Cristo en el futuro. Nosotros ya vemos a Cristo ya lo que hizo en el pasado por nosotros. Y la profecía, ¿no? Hay muchas profecías que hablan de para aquella época, de cuándo y cómo iba a venir el Señor, el tiempo señalado. Y para nosotros es lo mismo. ¿Cuándo va a venir el Redentor? Cristo por su iglesia. Ya está todo preparado. Está que puede hacer lo que solamente Dios sabe del tiempo, ¿no? Bien, entonces teniendo el conocimiento de lo mencionado anterior, podemos definir el término del Antiguo Testamento como es el viejo pacto que Dios hizo con el hombre, reconociendo los preparativos y las profecías relacionadas con la venida del Redentor. Recuerden, Antiguo Testamento. Al hermano Andrés le tocará el Nuevo Testamento. Bien, entonces estos son los preparativos y las profecías relacionadas, porque en el Nuevo Testamento, recuerden, ya estaba Cristo. Y ahora, ¿cuándo va a venir Cristo? Bueno, ese es en el Nuevo Testamento. Pero aquí es prácticamente lo mismo, por decirlo así. ¿Cómo venía el Señor? Los preparativos de la simbología. Ahora, lo relacionado a cuándo iba a venir. Y lo decía tan claro en Belén. Entonces si nosotros vemos la profecía también, cómo va a ser el reloj de Dios, que es Israel, o sea, tenemos que estar atentos a ello. Entonces, vamos a clasificar el Antiguo Testamento y eso es lo que vamos a estar viendo, que son las divisiones que hay. ¿Cuáles son las divisiones? Libros de la ley y luego los libros de la historia, que va desde Josué hasta Esther. Entonces vienen los que son los libros poéticos, que nada más son 5. Man de Job, ¿me lo dice? Exacto, son 5. Ahora vamos a desarrollar eso. Y los libros de la profecía. Se complica más, son 16 profetas. Los primeros son fáciles, porque son 4 profetas mayores, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Recuerden que Lamentaciones es un escrito de Jeremías. Por eso que son 17, pero en realidad son 16 profetas. Son 12 profetas menores y son 4 profetas mayores. Considerados, pues, porque nosotros lo que vamos el esquema de la clasificación del Antiguo Testamento, por lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias. ¿Okay? No está en orden cronológico, o sea, no está ordenado según la historia, porque así no, es más fácil memorizarlo, es más fácil estar ubicado en la palabra, ¿no? Bien, entonces es el conjunto de los libros del Antiguo Testamento. Cada división incluye varios temas. Recuerden, cada división incluye varios temas, pero el nombre de cada división es para indicar el contenido mayor del conjunto. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, usted ve Isaías. ¿Isaías de qué habla? Habla de profecía, es considerado también como el Evangelio del Antiguo Testamento. Entonces, pero no solamente habla de profecía,
habla de la relación de Dios con, con el pueblo de Israel. Entonces vemos que no solamente incluye varios temas, pero el nombre de cada división es para indicar el contenido mayor de conjunto. Por ejemplo, solamente por mencionar Isaías. Pero Salmos, ¿cuántos temas no tiene Salmos? ¿Y qué son los Salmos? Los Teilbim, que son los conjuntos de alabanzas que hay en la Biblia. Entonces es muy importante que tengamos este conocimiento. Entonces los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés, que corresponde desde Génesis hasta Deuteronomio. Él recibió la ley por parte de Dios y la entregó al pueblo de Dios. Ok, ¿cómo lo vemos? En la Biblia, en Éxodo capítulo 19. Entonces vemos claramente que fue entregado a Moisés, que dice que él subió a Dios. Estaba en aquel monte que humeaba. ¿Cómo fue Moisés cuando recibió las tablas del pacto? La Biblia dice que su rostro resplandecía y que el pueblo de Israel, los ancianos que estaban, no podían soportar la gloria de Dios en Moisés, porque su rostro brillaba y él tenía que ponerse un manto. Cuando los ancianos subieron ahí el monte, dice que hubo un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Usted se imagina? Imaginarse eso nada más. Cuando yo leí ese pasaje, wow, un embaldosado de zafiro. O sea, era algo grandioso que estaba ocurriendo en aquel tiempo, ¿no? Cuando Dios se estaba presentando al pueblo y le estaba entregando la ley para su pueblo. Entonces, vienen los nombres. Hay algo muy importante aquí que tengamos en cuenta. El Tanaj es el conjunto de libros del Antiguo Testamento. Yo creo que eso lo vimos en bibliología. ¿Recuerdan? La materia que cómo se divide y cómo ellos lo tienen dividido. Entonces, y también está en la tarea. Entonces vamos a ver unos nombres en la Biblia, porque siempre va a ser el primer escrito, por ejemplo, el primer escrito en cada sección, en cada libro, perdón. Por ejemplo, ¿cómo se llama Génesis? O el hebreo. Los hebreos, ¿cómo conocían el libro de Génesis? ¿Con qué nombre lo conocían? ¿Y por qué lo tenían con ese nombre? Entonces vamos a ver los primeros 5, que es lo del Pentateuco. Aquí dice Génesis, que en hebreo es Bereshit. Entonces, significa en el comienzo. Y en el hebreo, por ejemplo, ¿quién me puede decir Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, si fuera literal acá en nuestro español, Génesis lo llamaríamos en el principio o en el comienzo. Entonces, en el hebreo comienza así, de esta manera: Bereshit, Bara, Elohim, Et, bueno, lo que está ahí, ¿no? Enredado porque no hablamos el idioma. Pero en el primer texto, en el hebreo, en Génesis 1:1, aparece así: Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Beet, Hat, Haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el hebreo se conoce en el Tanaj, en el Pentateuco, de esta manera. Entonces, el Éxodo, ¿qué me lee Éxodo 1:1? Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, y comienza entonces Rubén, Simeón, Leví, Judá, y así comienza. Pero en el hebreo es Shemot, que significa nombres. Y bueno, aquí busqué el versículo, cómo comienza: Belehe, Shemot, Benei, Yisra, Habá. Bueno, ya saben. Ahí lo dejé para que ustedes puedan leerlo. Y entonces seguimos con el siguiente libro del Pentateuco, es Levítico, que es Vayikra. Entonces, y significa y llamó. ¿Qué me lee Levítico 1:1? Y llamó Jehová. Y así inicia. Entonces, el nombre de Vayikra, el Moshe, en el hebreo. Entonces, bueno, ya lo están leyendo ahí. Nombre, ¿cómo ven en el hebreo? El cuarto libro, ¿cuál es?
Correcto. Bemidbar, que significa en el desierto. ¿Quién me lo puede leer? Entonces, ¿dónde Dios habló? Mire cuántos capítulos tiene Números. ¿Quién me puede decir? Ahí mismo. ¿Cuántos capítulos tiene Números? 36. Dios habló bastante en el desierto. Dios habló bastante en el desierto. Entonces, es Bemidbar, en el desierto. Entonces aquí dice Valle Gaber, Adonai, El Moshe, Bemidbar, Sinaí. Porque ¿dónde habló? En el monte Sinaí. Okay, bueno, ahí está lo mismo, ¿no? En el primer versículo, lo que acabo de leer Octavio. Bien, si notan el contexto de Deuteronomio, creo que hasta el capítulo 31, 33, es como que se mueve, pues. Porque prácticamente todo el capítulo 1 él está hablando. Entonces, bueno, aquí está en el hebreo Ele, Ha, Devarim, Asher, Diber, Moshe. Bueno, es lo que indica. Entonces, estos son la clasificación del conjunto de libros del Pentateuco en el hebreo. ¿Por qué les traigo esto? Porque es muy importante entender el contexto. ¿Por qué hay cada libro? Obviamente nosotros en la síntesis del Antiguo Testamento lo que vamos a ver es en su unidad. Y todo esto a los preparativos de Cristo y las profecías de Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque así ellos en el Pentateuco sacan los nombres en el hebreo. Bueno, esto es la parte del Pentateuco. Ahora, la segunda división que vimos es los llamados libros históricos. Ya comienza a hablar de historia. Todo el acontecimiento que consta de 12 libros, que va desde Josué a Esther, y la historia del pueblo de Israel desde la conquista de Canaán hasta el cautiverio. Imagínense, desde que Josué toma posesión, bueno, conquistando y todas las instrucciones, hasta ya el cautiverio, Babilonia y todo esto, Darío, de los persas, que recuerden que en la síntesis del Nuevo Testamento se hicieron la tarea, que no voy a preguntar, pero habla de varios imperios y en qué momento aparecieron las sinagogas, en qué momento apareció lo que dijo antes Moisés, ¿no? Por eso es muy importante cómo va ligado una cosa con la otra. Es muy, muy importante. Entonces, podemos ver esto en los libros históricos. Entonces, ¿cómo podemos ver su tono? En la perspectiva de fe. Se descubre la presencia salvadora de Dios, el acercamiento de Dios hacia su pueblo Israel, cómo se conquista la tierra prometida, la de Canaán, cómo construyen el pueblo, cómo nacieron los reyes que fueron establecidos con el pueblo, los enemigos que se levantaron cuando ellos hacían las cosas no honrando a Dios, y como Dios nuevamente, cuando volvían ellos, Dios nuevamente quitaba a los enemigos y ellos otra vez volvían con una relación restaurada con Dios. Como ellos fueron exiliados por los babilónicos, medios persas, como cuando su templo fue destruido y nuevamente fue restaurado. Todo eso lo va a encontrar en ¿cuántos libros históricos? ¿Cuántos? 12 libros históricos. Y aquí en los libros históricos siempre van a encontrar el perdón, la misericordia de Dios, su fidelidad al pacto. Entonces, cómo él restauraba su comunión con su pueblo, y él nunca dejó de cumplir sus promesas. Y él esperaba, ¿qué esperaba del pueblo? Obediencia y fidelidad todo el tiempo. Una relación prácticamente de Dios y el pueblo de Israel. ¿Se parece o no se parece a la iglesia? ¿Verdad? ¿Cuántos fallan? ¿Cuántos se equivocan? Ahí está Dios. 7 veces cae el justo y 7 veces le va a levantar. Entonces, la misma relación que Dios tenía con su pueblo Israel, también tenemos nosotros con Dios a través de
Jesucristo, porque el tema principal es ¿qué? ¿La qué? La redención en Cristo. Así que vamos a seguir con la clasificación. La tercera división es los libros poéticos según el esquema de lo que usted tenía, de lo que vimos en antes, perdón, en el esquema. Y compone los libros, son 5, de Job hasta Cantares. ¿Cuáles son los detalles de los libros poéticos? Vamos a ver Job, capítulo... Bueno, vamos a ver primero el detalle de Job. ¿Se acuerdan con Job? Una serie de diálogos entre Dios y Satanás. Dios y Job, y de Job y sus 3 amigos, el patriarca enfrentó la adversidad, después de haber tenido una hermosa familia y solidez. Bueno, conocen la historia, ahí está el resumen. Cómo Dios le restaura, cómo le habla el Señor nuevamente, restituye todo. Esto es lo que vemos en este libro. Entonces, el Job, según la tradición, es el libro más antiguo de los libros bíblicos. Y posiblemente su autor es Moisés. Entonces, el siguiente libro es el libro de los Salmos. En una colección de alabanzas, cánticos y oraciones. Escribían oraciones cantadas. También alabanzas, adoración. Ese es Salmos. Una colección de cánticos, oraciones y alabanzas. Y el rey David escribió aproximadamente 73 de los 150 salmos. Recuerde que son 5 libros en un conjunto que nosotros conocemos como salmos. Entonces aquí está el resumen de cómo fue prácticamente cada emoción, la situación humana está representada en su línea. Salmo 150 son coritos tradicionales en los cultos de adoración de la época. Con este resumen que ustedes, en los que les voy a presentar, ¿no? Los que se van a llevar el material pueden estudiar más en casa. ¿Y quiénes son los las composiciones? Que dice que fueron David, incluyen profecías mesiánicas y otros también leerse en paralelo como la historia de su vida y el reinado en primera y segunda de Samuel. Bien, aproximadamente en el siglo en el año 1400 y 1375 aproximadamente fueron compuestos estos salmos antes de Cristo. El libro de Proverbios encierra consejos prácticos que aplican todas las áreas de nuestra vida. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si alguien les pregunta ¿qué habla de los proverbios? ¿Qué son los salmos? Y usted tiene un panorama general de lo que es. ¿Qué son los proverbios? Tiene un panorama general de que son consejos prácticos que aplican toda la área de nuestra vida. Eclesiastés, que todo es vanidad. Salomón, el autor, quien tenía gran fama por su sabiduría y riqueza, no quería que el pueblo perdiera el sentido del propósito. Todo es vanidad. Y como dice el libro, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, que nosotros nada llevaremos, sin duda nada llevaremos a esta tierra. Llegamos aquí sin nada y sin nada nos vamos a ir. Bien, entonces, Cantares, una extensa poesía de las características propias del hebreo, con riqueza descriptiva, el lenguaje sensual, el amor entre una pareja de recién casados, describe el amor de Dios también a su pueblo, el punto de vista tradicional. El otro punto es que representa a Dios y la novia al pueblo judío. Es un resumen nada más de lo que es el libro de Cantar de los Cantares. La cuarta división, el de profecías, los profetas, que abarcan la sección de Isaías hasta Malaquías. Son 17 libros. ¿Y cuántos escritores? ¿Cuántos son? ¿Cómo? 16, correcto. Bien, entonces muchas veces estos autores hablaron de acontecer de lo que iba a venir más adelante.
O sea, lo futuro, las instrucciones dadas por Dios. En el Antiguo Testamento nos encontramos la historia de algunos de los profetas. ¿Recuerdan? Eliseo, Elías, Natán y muchos más. Pero hay un momento en que comienzan a surgir los profetas que escriben sus propios libros. Los profetas mayores y los profetas menores. Por eso que se divide en dos secciones. Y ellos con el propósito divino del plan de Dios. Esto es síntesis del Antiguo Testamento. Y todo esto va a encerrar una unidad. Porque no lo vamos a ver detalladamente. Vamos a ver la unidad. Pero los profetas realizaron con valentía su misión y con frecuencia tenían problemas. Su mensaje era dirigido a los poderosos y los dirigentes del pueblo. Entonces, primero enfatizan la alianza con Dios, su fidelidad y la necesidad de guiar su conducta de acuerdo con la ley. Segundo, denuncian la infidelidad a Dios que lo ofende a él y hiere a las personas y destruye al pueblo, advirtiéndoles el castigo si no se convierten. Eso lo va a ver en las profecías, en los libros proféticos, y motivan a la conversión y dan esperanza a una vida nueva y exhortan a acoger a la misericordia de Dios y a responder su amor. Entonces ellos tuvieron que hacer cosas inexplicables prácticamente para muchos. A uno le dice, ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella. ¿Qué propósito había? A otro le dice, ve, ahora vas a cocinar tu pan con estiércol humano. ¿Qué propósito tenía? A uno se lo trae un pez. Dice, ve allá una nación enemiga y gentil. ¿Qué propósito había en ello? Entonces Dios hizo con estos profetas. No era fácil, ¿no? Y todo usted lo va a encontrar en su unidad un propósito. Porque es muy importante entender el propósito del Antiguo Testamento en su síntesis. Porque hay muchas falsas doctrinas que toman un texto, transforman el contexto y enseñan otra cosa. Que esto es por esto, que Dios es malo, que Dios por qué permite esto, que por qué... Bien, pues es muy importante, por eso ustedes están acá, para poder entender en su conjunto lo que son los libros del Antiguo Testamento en su unidad. Recuerden que son 16 profetas y 4 mayores y 12 mayores. 4 mayores y 12 menores. Que no te lo dijo el hermano Gavin. Acá hay un diagrama en una parte cronológica acerca de el conjunto de los libros. Por ejemplo, acá con Samuel, aquí aparece Samuel, y está el profeta Natán y el profeta Gad. Bueno, a la izquierda en la tabla van a encontrar el año aproximado según la historia. Comienza con Saúl, año 1050 a 1011 antes de Cristo. Y viene entonces como viene David, luego Salomón. Recuerden que luego hubo Salomón no hizo las cosas delante de Dios que agradaron. Se le apareció Dios 2 veces y lamentablemente no hizo las cosas correctas. Se separó, entonces tuvo a su hijo Roboam. Luego vino otra persona, Jeroboam. Se dividió la nación. Se fue una nación llamada Israel y otra llamada Reino de Judá. La historia, pueden encontrar eso en la historia del Antiguo Testamento. Entonces viene Ananí, Jehú, viene Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Amós. Se debate que el primer profeta, el primer libro es según la historia entre Amós y Jonás, los primeros profetas menores que antes que Isaías. Eso es muy importante que presten atención y que tengan en cuenta este diagrama, porque va relacionado a la síntesis del Nuevo Testamento. Porque cuando le van a hablar del imperio persa, del imperio griego, medo persa, el imperio griego, y luego cómo aparece el imperio romano, pues todo esto fue antes. Los profetas estos estuvieron antes de todas estas personas, el periodo de silencio, que ya no existía ningún profeta.
estuvo todo callado. Es muy bien que esto lo tengan en cuenta. Entonces el último libro, Malaquías. Bien, pues acá aparece a la derecha, si notan, con Ageo y Zacarías, los reyes de Persia, Ciro y Artajerjes. Pero en el reino babilónico, en el tiempo de Nabucodonosor, aparecen estos profetas: Jeremías, Habacuc, Sofonías, Daniel, Ezequiel y Abdías. Y algo muy importante que también tener en cuenta, que Daniel, interesante, estuvo en muchos reinos. ¿Alguien me puede decir cuántos reinos estuvo Daniel? ¿Cuántos? ¿Cuántos reyes conoció, pasaron por Daniel? Reyes y reinos. Reyes y reinos. Los reyes de Judá, el de Babilonia, que fueron 2, el Medo-Persa, bueno, lo tarea, fueron 5. Darío. Entonces vemos cómo en este panorama, bueno, por eso es muy importante historia, los libros históricos, y averiguar un poquito de la historia. Y entonces vamos a tener un receso y hay que estudiar la Biblia. Hay un texto en Hechos capítulo 17, versículo 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy importante. O sea, todo lo que yo les he dicho, y el material se lo voy a hacer llegar, todo lo que hemos hablado hoy. Todo lo que hemos hablado hoy. Y ahora, después del receso, vamos a desarrollar la tarea y vamos a tener un tiempo de preguntas. Si ustedes tienen preguntas, dudas, vamos a tratar de responderlo con la palabra del Señor y respecto a lo que ustedes han estudiado. ¿Ok? Y si ustedes no me preguntan, yo les voy a preguntar. ¿Sí qué? Depende de ustedes. Depende de ustedes. Bien. Recuerden, muy importante, cuando reciban la palabra, recíbanla con toda solicitud. Y también, pues, estudien todos los días. Tienen un mes para hacer las tareas. Bueno, menos de un mes, 29 días para hacer las tareas. Así que no hay excusa para no hacer tareas. Pregunten, investiguen, indaguen por ustedes mismos si estas cosas son verdaderas. Y usted, cuando entienda verdaderamente lo que son su síntesis, a usted le va a gustar. A mí me encanta leer las crónicas y los reyes, porque yo me transporto como a las películas de leer, y veo a David, uno peleando con otro y así. Eso es meterse te tiene que gustar la palabra de Dios. Te tiene que gustar como un hijo de Dios, porque recuerden, también en otras lecciones vimos que a través de la palabra de Dios nos alimentamos y edificamos.